Señor y Padre Celestial, en esta noche te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Dios Todopoderoso, te damos gracias por su bondad, gracias por su fidelidad, Rey de los cielos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, Señor, recibe la alabanza, recibe la adoración, Señor, en esta hora, precioso Dios del cielo. Gracias te damos por extender su misericordia sobre nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel y perdonador y misericordioso, Señor. Por eso hoy estamos aquí, Señor, sencillamente por su misericordia y por su fidelidad, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres paciente, Señor, Dios Todopoderoso, con cada uno de nosotros. Hoy te adoramos y te alabamos, Rey de los cielos. Hoy te bendecimos, hoy te glorificamos, Señor. Te doy gracias por la iglesia. Te doy gracias, Padre Celestial, Dios mío, por su presencia en nuestra vida. Te doy gracias, Padre Celestial, por nuestros hijos, Señor amado. Te doy gracias, Padre Celestial, por nuestros matrimonios, por nuestras familias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Padre. Hoy queremos adorarte, mi Rey del cielo. Hoy queremos alabarte, glorificarte, Señor Dios Todopoderoso. Señor, porque no hay nada malo en lo que tú creaste, en lo que tú instituiste, poderoso Dios de Israel. Así que en esta tarde, Señor, queremos adorarte y alabarte, poderoso Rey de la gloria. Y venimos, Señor, ante ti, maravilloso Rey, reconociendo que necesitamos de ti, de tu presencia, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, Dios del cielo, Padre, Señor, y venimos porque realmente reconocemos nuestra necesidad de ti, esa necesidad de tu palabra, esa necesidad de su Espíritu Santo, Señor amado, Dios de los cielos, Señor, oramos, Padre, glorifícate, Dios mío, glorifícate, Señor, en esta hora, Padre, en este culto de familia, Señor, glorifícate, Rey de los cielos. Glorifícate, Padre, trae libertad, Señor, a nuestras vidas, Padre. Señor, rompe toda cadena, quebranta todo yugo, Padre, todo poder de esclavitud, todo lo que el pecado ha degenerado, ha dañado, Señor, en la vida del ser humano, para no vivir como Dios creó al ser humano para vivir en esta tierra, Señor. Yo te pido, Señor, que quite toda limitación, Señor, toda obra humana, Señor, Padre, todo eso que no es tuyo, Señor, todo eso que impide, Señor, un diálogo, impide, Señor, una comunión, impide, Señor, una relación en libertad, Dios mío, Padre, en esta hora, Dios de los cielos, Señor, glorifícate, Padre, en nuestras vidas, en tu iglesia, Señor, Dios Todopoderoso, Señor, sigue obrando, Padre, en esta hora, Señor, estamos ante ti, Padre Celestial, Dios mío, Espíritu Santo, anhelando su presencia. Oh Rey maravilloso, oh Rey glorioso, Señor, anhelando, Padre, la vida abundante que tú prometiste en tu palabra, Señor, y que tú nos dices, Señor, es que cada dificultad es para ir de gloria en gloria, Señor. Tu palabra dice que vamos de gloria en gloria, Señor amado, Padre. Señor, glorifícate, Dios mío, quita todo aquello, Señor, que hace ver los problemas, las debilidades de los demás como una derrota, como un impedimento, como un fracaso, Señor. Dios, te pido, Señor, que tú quites eso, esas fortalezas, derriba toda esa cosa del diablo, de la naturaleza pecaminosa, del degeneramiento por el pecado, Señor, que entró desde el primer hombre, Señor, puesto sobre la tierra, desde esa primer mujer puesta sobre la tierra, Señor, que vino y acarreó tal fracaso, Señor, dañando, destruyendo esa imagen que tú habías plasmado en la vida del ser humano, Señor. Quita, Padre, Señor, derriba, Padre, destruye con la palabra, Señor, todo eso que no es tuyo, Señor. Si tu palabra habla de una vida de plenitud, es porque eso es lo que tenemos que vivir, eso es lo que tenemos que experimentar en nuestra vida, Señor. Así que en esta tarde, Padre, yo te pido que te glorifiques, yo te pido que te pases en cada hogar, en cada familia, Señor, en cada matrimonio, Señor, Dios Todopoderoso, Dios mío, Señor.
Nos rendimos, Señor, porque no solamente está nuestro anhelo ni nuestro deseo, Señor de los cielos, Padre, porque así como anhelamos cosas buenas cuando no se dan de la misma manera, Señor, nos desanimamos y nos desalentamos, pero solamente el Espíritu de Dios, Señor, en nuestros corazones, en nuestra vida, hace que se produzca una vida abundante, Señor, una vida nueva, un cambio, una regeneración, Señor. Yo oro, Padre precioso, Dios mío, para que Dios se siga glorificando en los matrimonios de la iglesia, Señor amado, en las familias, Padre, en los hogares, Dios de los cielos, Señor. Glorifícate, Dios mío, Padre, en cada pareja, que cada uno, que donde los dos conocen la palabra, Señor, donde ninguno tiene excusa, Señor, para vivir y hacer lo que Dios le manda, Señor. Padre, glorifícate, Dios mío, Señor. Yo oro por aquellos, Señor, también donde quizás el uno solamente él o solamente ella son los que conocen la palabra, Señor. Yo oro para que de igual manera, Señor, seas tú guiando, Señor, ese hombre, esa mujer que está luchando por su hogar, con ese cónyuge inconverso, Señor amado, Padre, Dios mío, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, Señor, sabemos, Padre precioso, Dios de la gloria, que nuestra vida no está plasmada en experiencias de otros, sino en lo que la palabra nos enseña, en lo que el Espíritu nos enseña, porque sus palabras son espíritu y son vida, Señor amado, Dios del cielo. Yo oro, Señor, y yo le pido, Padre celestial, Dios mío, que cada día, en cada hogar y en cada familia, Señor, se experimente el poder de Dios, la gracia de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor amado, en cada hogar, en cada familia, Señor Dios Todopoderoso. Sigue obrando, sigue glorificándote, Señor amado, Padre. Mira los matrimonios que no conocen esta palabra, Señor de los cielos. Oramos, Dios mío. Oramos, Padre, por esos matrimonios, Señor, por esas familias, Padre, por aquellas personas que de una u otra manera, Señor, tú nos has permitido tener contactos con ellos y ellos nos hablan de sus problemas, de sus dificultades, Señor Dios Todopoderoso, Señor. No tienen al Señor, no tienen la palabra, Dios mío, Señor. Yo oro, Señor, para que nosotros como creyentes podamos ser ese instrumento, Señor, pero más que de darles un conocimiento, sino esa experiencia de la palabra en nuestra vida, para que ellos puedan tener vida, Señor, puedan ser alumbradas las tinieblas de sus hogares, de sus corazones, de sus matrimonios, de sus familias, Señor, y vengan, Padre, a ese conocimiento de esa verdad. Amado Rey de los cielos, Padre, Señor, cuánto te anhelamos, Padre, cuánto te necesitamos en esta hora, Espíritu Santo. Sigue glorificándote, Señor amado. Glorifícate, Padre, glorifícate, Dios mío, Señor. Glorifícate, Padre, oh Dios, glorifica. Trae espíritu, trae vida a la palabra cada vez que la leamos, cada vez que la escuchemos, Señor. Trae espíritu, trae vida, Señor. Trae regeneramiento, Señor. Oh Dios de los cielos, Padre, oh glorioso Rey. Oro, Señor, para que ella cumpla el propósito, Señor, y trascienda hasta los tuétanos de nuestros huesos, Padre, y todo lo que no sea tuyo, Padre, desarraigue, limpie, Señor, limpie los corazones, limpie las mentes, limpie el entendimiento, Señor, limpie las intenciones, las motivaciones, Dios mío, Padre, Señor, purifica, santifica, liberta, ministra, Padre, trae esa plenitud en los matrimonios, Señor, trae esa plenitud, Dios mío, Señor, glorifícate, Padre, todo lo que sea producto de religiosidad, Señor amado. Sácalo, Padre, sácalo a la luz, desenmascáralo, Señor amado. Todo lo que se enmascare, Señor amado, Padre, sácalo a la luz, Señor. No permita, Dios mío, Señor. Yo oro, Padre, en esta tarde y te pido, Señor de los cielos, que quite, derribe, tumbe con la palabra lo que no provenga del Dios de los cielos, Señor. Y que traiga, Señor, a cada hogar y familia, Señor, a cada matrimonio, esa experiencia de la palabra, esa experiencia de la palabra, esa experiencia de la palabra. Queremos experiencia en la palabra, Señor, no andar en nuestras propias experiencias, Señor, nuestras opiniones, Dios mío, Señor, porque hoy reconocemos, Señor, que estamos movidos por un temperamento que ya fue formado por la crianza, ya fue formado, Señor, Padre, por el pecado, fue formado, Padre celestial, por un ámbito, Señor amado, que nos rodeó, que no fue bueno, que no fue de Dios, que no
no fue espiritual, que no fue sano, que no fue puro, Señor. Dios mío, Padre, hoy, Dios del cielo, Señor, no queremos ser gobernados, Señor amado, ni guiados, Señor, solamente por ese temperamento, por esa forma de ser en la cual nosotros ya fuimos criados, Señor. Queremos, Señor, que tu palabra trastorne y quite todo lo que no sea tuyo, Padre, y que esa imagen de Dios pueda ser nuevamente plasmada en nuestras vidas, en nuestros hijos, amado Señor. Glorifícate, Dios mío, eterno Dios de los cielos, en esta hora, Señor. Reconocemos la necesidad de ti, la necesidad de tu presencia, Señor, la necesidad de su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que santifique nuestras vidas por completo, nos santifique, nos ministre, nos liberte, Señor, que su palabra sea la que nos encamine, Señor. Dios del cielo, Señor, glorifícate, Dios mío, glorifícate, Padre, glorifícate, Dios mío, Señor, porque nuestra vida, Señor, está tan desnuda delante de tu presencia, Señor, que no hay nada, Señor, no hay nada que ocultemos cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando salimos, cuando entramos, Señor, no hay nada que se haya escondido, ni las más íntimas intenciones ni motivaciones, Señor, ni aún lo que ni siquiera nosotros alcanzamos a sentir, a percibir humanamente, Señor, con nuestros sentidos, con nuestra conciencia, Señor. Padre precioso, todo ha estado desnudo delante de ti, Señor. Así que hoy, reconociendo, Señor, que tú eres el único que sabes cuál es la necesidad de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, yo oro, Señor, para que conforme a esa voluntad tuya ministre en esta hora, Espíritu Santo. Ministra en esta hora, Señor. Ministra en esta hora, Señor. Regenera, Padre, regenéranos con tu palabra, restáuranos con tu palabra, Señor, libértanos con la palabra, ministranos con tu palabra en esta hora, precioso Dios. Sigue glorificándote, Padre, sigue obrando, Espíritu de Dios, sigue ministrando, precioso Dios del cielo. Yo te adoro, Padre, y te alabo, Señor, y oro, Señor, oro para que dispongas los corazones, Señor, disponga a los jóvenes, disponga a los matrimonios, Señor, disponga, Señor amado, dispone ese querer como el hacer, Padre, dispone ese querer como el hacer, Padre mío, Dios del cielo, disponga ese querer como el hacer, Señor, dispone ese querer como el hacer, Padre glorioso, dispone ese querer. Él dice en su palabra que Él pondrá el querer como el hacer por su buena voluntad, Dios mío, Señor, despierta ese querer y ese hacer conforme a las Escrituras, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, Señor, sabiendo, Padre precioso, que primeramente somos llamados sus discípulos, antes que vivir los unos para los otros, somos sus discípulos, Señor, y tú nos mandas, Señor, a que debemos de tomar esa cruz cada día, negarnos a nosotros mismos, tomar esa cruz cada día para seguirte, Señor de los cielos. Y yo oro, Señor, para que cada uno, Señor, en su hogar, en su casa, en su familia, Señor, cada uno, Señor, en el rol que desempeña, tome su propia cruz, se niegue a sí mismo y camine conforme a la palabra, Señor, en esa libertad, sin temor a hablar, sin temor a expresarse, sin temor, Señor de los cielos, Padre glorioso, sin tener temor de fracaso, sin tener temor, Dios del cielo, Señor, de que nada vaya a salir, Padre mío, Dios de los cielos, Señor, porque eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo, hay libertad, Señor, hay libertad, Padre, hay libertad, y yo hoy pido esa libertad del Espíritu. Yo pido libertad, la libertad del Espíritu, Señor, la libertad del Espíritu Santo, Señor, la libertad del Espíritu Santo, Padre, esa libertad, Dios del cielo, Padre, esa libertad gloriosa, Rey eterno, Padre, glorifícate, Dios mío, en esta hora, glorifícate, Padre, quita, Señor, esas ramas, quita esas hojas, quita aquello, Señor, que humanamente puede
pueda cada uno estar utilizando para taparse, Señor de los cielos. Señor, cuando realmente necesitamos es que cubra nuestras vidas la justicia de nuestro Señor Jesucristo, su justicia gloriosa, precioso Rey de los cielos, que trajo restauración, que trajo restitución, que trajo vida, Señor. Que el mismo Dios sea el que nos vista con su palabra, Señor, para seguir hacia adelante, Padre, en esta carrera que tenemos por delante, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te lo pido, Señor, yo te lo pido, Padre glorioso, yo te pido, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que lo que tú propusiste, Señor, el propósito tuyo, Señor, llevado a cabo, Señor, a través del matrimonio y de la familia, sea el que prevalezca cada día en nuestra vida, Señor amado, y en nuestros hogares, en nuestras familias, en los hogares de la iglesia y en aquellos hogares que quizás no conocen la palabra, pero, Señor, yo creo que la van a conocer, van a escuchar y sus vidas serán transformadas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te lo pido en esta hora, Señor, que sea Dios cubriéndonos con su palabra preciosa, colocando esas vestiduras limpias en nuestra vida, Señor. Quita todo vestido viejo, Señor, que no deja, Señor, trascender, que no deja amar, que no deja perdonar, que no deja, Señor de los cielos, Padre, crecer, que no permite superar, que no permite, Señor, dejar atrás. Señor, quita eso en el nombre de Jesús. Yo te lo pido en esta hora, Dios del cielo. Yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso trae esa palabra revelada a cada hogar, a cada familia, precioso Rey, que está en las redes sociales en este mismo momento. Dios mío, Señor, precioso Dios de la gloria, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, porque tú eres el Dios de los cielos y solamente tú, Padre, conoces, Dios mío, Señor, esa necesidad en ese varón, esa necesidad en esa mujer, esa necesidad en esos hijos, esa necesidad, ese grito que quizás nadie escucha, Dios mío, pero que Dios lo está escuchando, Señor, Dios lo está viendo, Dios mío. Yo oro, Señor, yo pido en esta hora, Dios de los cielos, que su dulce voz, su apacible voz, Señor, traiga, Señor, traiga ese alimento a través de la palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Padre, muchas gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Bueno, damos la gloria a Dios, la bienvenida a todos los que en esta hora nos siguen a través de este Facebook Live en vivo, culto en casa. Hoy es jueves y quizás para otros será un día, será una grabación, pero bueno, damos de todas maneras muchas gracias porque Dios ha sido muy demasiadamente bueno para con nosotros. Y hoy vamos a estar compartiendo un tema que va a ser de grande bendición. Amén. Y nuestro tema es hablar en esta hora acerca de los enemigos de la familia. Los enemigos de la familia. Y si bien vemos, la familia tiene hoy en día, o siempre ha tenido la familia más bien, muchos enemigos, los cuales no podemos nosotros ignorar. La palabra dice que no ignoremos las maquinaciones de nuestro adversario, porque él anda como león rugiente a quien devorar. Él anda como león rugiente a quien destruir, a quien acabar. Así que estaremos entonces hablando acerca de lo que son los enemigos de la familia. ¿Por qué los enemigos de la familia? ¿Y por qué hay que descubrir estos enemigos? Porque, pasamos por alto los enemigos de la familia, pasamos por alto y cuando pasamos por alto, por eso es que se deja de luchar por los hogares, quizás la mujer dice, no, yo para qué sigo batallando, para qué sigo peleando por mi hogar, si eso es en vano.
O el hombre dice sencillamente, pues me voy de esta casa y ya, y punto. ¿Sí? Pero no sabemos que todo lo que puede traer después de eso, las maldiciones que se pueden presentar sobre los hijos, sobre lo poco que queda de ese hogar, y ya lo que queda es un hogar disfuncional, porque a lo mejor quedará una mujer quedará con sus hijos, o posiblemente hombres que quedan con sus hijos. Y vamos a estar hablando entonces acerca de los enemigos de la familia. Hay que descubrir, hay que conocer los enemigos para también entender que el mismo Dios nos manda en esta hora a descubrir esos enemigos y qué hacer también para derribar esos enemigos que atacan y que quieren destruir la familia. Así que las familias están siendo atacadas diariamente por muchos frentes. Hay muchos frentes, frentes que tienen, o que más bien, frentes que están rodeando y que son esos enemigos que están a punto de aprovecharse, no sé, de un momento débil, de un momento oportuno para poder dar su ataque feroz contra ese hogar. Sí. Y esto sí que es importante entenderlo, porque el enemigo trabaja muy sutilmente. Él es muy sutil para trabajar en cuanto a lo establecido por el Señor, y Dios estableció un hogar, estableció la familia. Ese fue el propósito de Dios para llevar a cabo su plan acá en la tierra. Y el enemigo va a usar las debilidades, va a usar las flaquezas de nosotros para meterse y destruir. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir siendo muy entendidos acerca de no dejarnos llevar por el enemigo, sino dejarnos llevar por el Señor, dejarnos llevar por su Espíritu Santo, por la palabra, para vencer esos enemigos. Porque un enemigo de una familia, un enemigo de un hogar está establecido por una pareja, por la pareja de casados, el hombre, la mujer, y está conformada también por los hijos, que son el fruto de ese matrimonio que Dios ha permitido que ellos nazcan. Entonces, ¿qué debe haber en un hogar? ¿Qué debe haber en una familia? En una familia debe haber armonía, debe haber diálogo, debe de moverse la bendición de Dios. Es todo eso, el diálogo. No que no hayan problemas todo el mundo los vamos a tener, porque todos somos seres humanos todos pensamos diferentes, todos vemos las cosas desde un punto diferente, pero ese no es el problema, y ese no es el diablo, y ese no es el enemigo. Sencillamente el enemigo viene y ataca cuando se presentan esas situaciones y no estamos apercibidos para usar la mejor manera, tener la mejor forma de enfrentar esas situaciones para que el hogar, la familia siga prevaleciendo. Y es ahí donde nosotros tenemos. Hay muchas veces las personas piensan que el diablo es el problema, o que si el hombre pensó diferente es el diablo, o que si la mujer dijo una cosa que el hombre no le ganó, decimos que ella es el diablo o que ella es el estorbo. No, no es eso. Es que sencillamente el pecado nos degenera a un punto que nos hace vernos de esa manera. Pero cuando somos espirituales, sencillamente, ¿yo qué puedo hacer? Si yo veo que él está pensando algo diferente, bueno, Señor, dame sabiduría, o cómo hago para hacer entender las cosas, o si él es lo mismo. Pero ¿qué hace? El tremendo, porque a veces vemos los problemas como los demonios, pero los demonios no son los problemas. Los demonios son los que se meten en medio de los problemas para que no venzamos, para que no avancemos, para que no surjamos y salgamos hacia adelante. Y es ahí donde tú decías ahorita algo muy de verdad, y es muy real. Hay mujeres que ya se cansaron de luchar por el esposo ya ve a la esposa como que no, ese fue el fracaso ya de mi vida, la soga al cuello. Los hijos ya lo ven como un problema, pero ¿sabe? Porque cuando uno piensa así, ya está bajo maldición, porque maldición es incapaz de surgir.
Maldición es incapacidad de avanzar. Maldición es quedarse ahí frustrado. ¿Y quién es el que genera maldición en la vida de un matrimonio? Es el pecado, esa naturaleza pecaminosa, incapaz, impotente, como la que manifestó Adán y Eva cuando pecaron, que apenas escucharon a Dios, fueron y se escondieron. Y eso es lo que siempre es, ahí es donde ya está operando el enemigo, cuando no sabemos tener la mejor intención, la mejor forma de hacer ver que las cosas surjan y sigan. Bueno, entonces hay frentes, como hemos estado hablando, los frentes que tiene la familia, y esos frentes, sabe Satanás que si con cualquiera de los frentes con que él trabaje, él va a destruir generaciones. Satanás sabe también que si destruye una familia a través de los frentes que él tiene, puede destruir los jóvenes que se suponían que se iban a levantar, ¿sí? En la congregación. Satanás sabe que puede acabar hoy en día con la iglesia del Señor Jesucristo, en el sentido de que hay muchas congregaciones que han sido casi que destruidas. ¿Por qué? Porque Satanás, si destruye un matrimonio, está destruyendo una iglesia. Porque no se puede servir porque están divididos y no se servirán con efectividad. Por eso la palabra habla que la mujer tiene que ser, el hombre tiene que ser marido de una sola mujer, ¿cierto? El hombre tendrá que ser marido de una sola mujer. Pero cuando viene ese frente del adulterio, cuando viene ese frente de la infidelidad, cuando viene el enemigo y ataca con esos frentes, ¿sí? Ataca con sus artimañas para acabar una familia, él sabe que está destruyendo nuevas generaciones y está destruyendo quizás hasta iglesias, porque quizás ese hogar Dios lo tenía destinado para que ellos fueran a lo mejor pastores, etcétera, etcétera. El enemigo es todo aquello que se opone a algo o a alguien. El enemigo es aquel que se opone a algo o a alguien. En este caso es la familia. Y si una familia no está funcionando, es porque alguien se está oponiendo, es porque Satanás se está oponiendo, es porque el enemigo, sencillamente, él no le interesa, Satanás no le interesa ver hogares bendecidos. Antes, para él es ver un hogar bendecido, restaurado, ver un hogar en armonía, ver un hogar con comprensión, donde el hombre se comprende con la mujer con el hombre, donde hay diálogo, donde hay comprensión, donde hay unidad. Pues el enemigo inmediatamente, téngalo por seguro que él se va a meter, porque el enemigo, él quiere destruir la familia, él quiere destruir los hogares, y es la parte que a lo mejor estamos ignorando, pasamos por alto, que Satanás quiere destruir a lo mejor tu hogar, ¿sí? Con todo lo que estás viviendo, Satanás quiere destruir tu hogar. Y cuántas veces la gente ha pensado pienso más bien en retroceder, pienso más bien en no seguir luchando, pienso más bien en no seguir peleando por este hogar, porque hay gente que se cansa, hay gente que dice, no, pero yo para qué continúo, para qué sigo luchando por algo que ya no vale la pena. Y ocurre que sí vale la pena, porque déjeme decirle que la bendición de Dios nunca traerá tristeza con ella, ¿cierto? Lo que es de Dios nunca te va a traer tristeza, pero cuando viene la tristeza, cuando usted dice ya no se puede, es porque sencillamente ya no tienes la bendición de Dios, sino que aceptaste lo que el diablo te ha traído, ¿cierto? Se está aceptando, se ha aceptado y se ha permitido, y ténganlo por seguro que Satanás ahora tiene el derecho legal para decir esto me pertenece. Y cuando el Satanás dice esto me pertenece, ya el hogar sencillamente ahora está destruido, patas arriba. El hogar ahora no hay quien quiera vivir en ese hogar, no hay quien quiera estar en luchar o vivir en esa comunión.
Entonces, por eso hay hombres que sencillamente se van de la casa, se fueron de la casa y no les importó, dejaron la esposa, dejaron los hijos, todo lo dejaron abandonado, todo lo dejaron tirado porque ya no les importó, ya no les interesa seguir luchando. Y hasta ya el enemigo, ¿sí?, quiere llevar a un hogar donde ya nadie luche, ¿cierto?, por los intereses de la familia, donde ya nadie pelee por esos intereses familiares, sino más bien, sino que cuando uno ve también esos hogares así, cuando ve uno de esos hogares así, los muchachos al ver que su padre y su madre fueron derrotadas por el enemigo que se metió en el hogar, ¿sí?, esos muchachos, cuando se levantan esos muchachos, se levantan con una baja autoestima, a tal punto que ellos ya no les importa seguir luchando por la vida. Porque sí, claro, como vieron el ejemplo paterno y materno, vieron un ejemplo que no les sirvió como un bastón, no les sirvió para apoyarse y para poder soñar en la vida, ¿sí? Entonces ahora esos jóvenes dicen, no, yo para qué sigo luchando, ¿sí? Si mi papá no pudo, mi mamá no pudo, y mucho menos voy a poder yo. Entonces el enemigo sabe que si destruye una familia está destruyendo generaciones, está destruyendo hasta iglesias, está destruyendo, solo destruyendo una familia. Es lo que se opone a la felicidad de nuestra familia. Así que en la familia, ¿qué es lo que tiene que haber? Gozo, tiene que haber unidad, tiene que haber comprensión, tiene que haber estabilidad, tiene que haber diálogo, tiene que haber amor. Pero cuando no hay nada de estas cosas, cuando no hay gozo, cuando no hay unidad, cuando no hay comprensión, no hay estabilidad, cuando no hay diálogo y no hay amor, es porque el enemigo se metió en un frente. En uno de los frentes se metió Satanás. Y debemos de inmediatamente descubrir los enemigos de la familia. La palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. El hombre también, en cierta manera, tiene que ser sabio. Pero Dios le da una mayor responsabilidad a la mujer. Dios le dice al hombre cómo tiene que tratar a la mujer, pero le dice a la mujer cómo es que ella es la que tiene que conducir el hogar. La palabra dice que la mujer sabia, no dice el hombre sabio, ¿sí? Porque quien conduce el hogar, quien arrastra el hogar, quien lleva al hogar hacia la bendición y hacia la victoria es la mujer. Por eso hay mujeres que cuando se casan con cierto hombre, su vida inmediatamente florece. ¿Por qué florece? Porque ella fue la que condujo, llevó a su hogar hacia la bendición, hacia la victoria, ¿sí? Pero hay mujeres que por no ser sabias han llevado a su propio hogar al fracaso. Recuerden, la mujer sabia es la que edifica, es la que conduce el hogar, no es el hombre. El hombre se supone que el hombre es como más rústico, se supone que el hombre es más varonil, se supone que el hombre es en cierta manera un poco machista, se supone que el hombre piensa diferente como piensa la mujer, pero la mujer está al margen de cada uno de los detalles dentro del hogar, a tal punto que ella no pasa por alto lo más mínimo, ¿sí? Hay mujeres que no pasan por alto, dentro de la alcoba matrimonial, hay mujeres que no pasan por alto ningún detalle dentro de la alcoba, pero también dentro de la cocina no pasan no pasan por alto ningún detalle, y así sucesivamente con los hijos no pasan ningún detalle. Porque es la mujer la que está conduciendo, se supone que es la que más mantiene dentro del hogar y es la que más sabe lo que está pasando dentro del hogar. Por eso dice la palabra que la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Y cuando la mujer no es sabia, ese es otro frente donde el enemigo se mete. Satanás se mete en ese frente de la necedad de la mujer. Bueno, entonces la palabra del Señor nos dice aquí que en la palabra del Señor nos dice que la responsabilidad acá, en cierta manera,
la tenemos las mujeres y el hombre también tiene su parte, porque la palabra de Dios dice, la mujer sabia edifica su casa, pero también la Biblia dice que el hombre debe ser sabio en su manera de tratar a su esposa. Entonces ahí opera la sabiduría en los dos. Y cuando hablamos en este caso de cuando los dos son creyentes, los dos tenemos responsabilidades frente a la palabra. Yo a veces me pongo a pensar y me pongo a analizar cuando escucho parejas acerca de que se van a separar. Yo digo, bueno, en fin de las parejas del mundo, uno dice, bueno, pues no tiene la palabra, no tiene la Biblia. Pero bueno, mejor me refiero, mala expresión, me corrijo en cuanto a las personas que de pronto no tienen al Señor, no tienen la palabra. Uno dice, bueno, está bien. Pero cuando nosotros tenemos la Biblia, tenemos las armas. Nosotros tenemos las mejores armas, que son las armas de la palabra. Tenemos la palabra para edificar, tenemos la palabra para sanar, tenemos la palabra para restaurar, tenemos la palabra para liberar. Porque una cosa es el matrimonio de dos personas que conocen la palabra, otra es la tarea del matrimonio donde solamente ella es la que conoce la palabra, otra es la tarea donde ella no conoce la palabra del Señor y el que llegó a los caminos del Señor es el hombre. Entonces mire que hablando de los frentes del enemigo, Satanás va a usar cualquier frente para venir a atacar el enemigo. Entonces la pregunta es, si Satanás viene a atacar el hogar y puede usar al hombre, o quiere usar a la mujer, o quiere usar los hijos, o quiere usar la suegra, o quiere usar el vecino, o quiere usar la cuñada, o quiere usar las debilidades, o quiere usar los contratiempos, o quiere usar un problema para venir a hacerle frente y traer ese enemigo, lo más importante que nosotros tenemos que entender es que tenemos la palabra. La palabra es la única que nos hace a nosotras ser sabias para edificar nuestros hogares, nuestras familias. Y en el caso de una mujer sabia, hay muchas mujeres que en su sabiduría les toca callar, orar, y llevar las cosas en oración y callar y orar y permitir que Dios sea el que genere el momento, porque la Biblia dice que una de las partes de la sabiduría a veces es mejor callar. Es más sabio callar a veces que hablar. Pero no se trata de callar para que la vida siga así, porque hay un peligro en el callar. Cuando tanto se calla y no hay un cambio, no hay una transformación, ahí hay un peligro. Entonces es callar, es ser sabio. En el caso de la mujer, ser sabio es callar, pero siempre orándole al Señor para que se establezca la voluntad de Dios en ese hogar, en ese matrimonio. Eso es el paso a seguir. Una cosa es callar y aceptar las cosas, pero otra cosa es callar y orarle a Dios para que se haga realmente la voluntad de Dios, ¿sí? Pero la mujer sabia, ella en muchas ocasiones tendrá que callar y más bien orarle a Dios. Entonces, porque esa es la sabiduría. La palabra dice, con el necio nunca se alega, ¿cierto? La palabra, entonces, no contiendas con el necio. La palabra habla en cuanto a eso, que no hay que contender con el necio, no hay que pelear, ¿sí? Más bien dejar el necio que siga en su necedad, pero nunca se puede corregir al necio, porque si se corrige al necio, lo que se está haciendo es crear problemas, y se supone que esa mujer es sabia, pero no es sabia cuando trata de corregir al necio, digamos en este caso del esposo. Si el esposo está siendo necio en su forma de ser, en su forma de hablar, en su trato con la esposa ahí es donde entra con su sabiduría, ¿sí? Si la mujer es sabia, ella sabe que no tiene por qué crear más problemas o más conflictos. Pero cuando la mujer no es sabia, ella dice, no, pero si yo todo el tiempo actuando con sabiduría, ¿y él cuándo va a actuar con sabiduría? Entonces, sencillamente ella tampoco es sabia, porque nunca el sabio dejará la sabiduría a un lado para pegarse de la necedad. La persona sabia seguirá con la sabiduría, claro, sin dejar a un lado, nunca la deja a un lado, ¿sí? La palabra dice que la sabiduría clama por las calles, clama, busca. La sabiduría está buscando a ver quién le atiende. Pero sí, también el necio, la necedad anda buscando a ver quién también lo atiende. Y ocurre cuando una persona
una persona anda por ahí y el enemigo trabaja por ahí y empieza a trabajar, pero no te dejes, no te dejes. Pero es que él también tiene que ser sabio, como tú lo decías ahora. Entonces, yo siempre he caído en esto, siempre. Yo digo, una mujer puede tener a su esposo aquí en la palma de la mano. Una mujer puede hacer lo que quiera, puede hacer que no es que la mujer le va a hacer brujería, no es que la mujer lo tiene hierbado, no, sino que una mujer sabia tiene su hogar, lo puede tener en la palma de su mano. Pero cuando no se es sabio, entonces ahí es donde cada quien está tirando para lo suyo, ¿cierto? Entonces la mujer jala para allá y el hombre jala para allá, y entonces nunca nadie se pone de acuerdo, y entonces por tal motivo Dios le da esa gran responsabilidad a la mujer y le dice, la mujer sabia es la que edifica el hogar, nadie más sino la mujer sabia. La mujer sabia puede hacer que su esposo cambie, ¿sí? Porque tanto el hombre como la mujer son dos mundos totalmente opuestos, son dos mundos con diferentes temperamentos, diferentes costumbres, con diferentes hasta dialectos, con diferentes gastronomía, por lo menos en el caso de mi esposa, que al comienzo fue duro para nosotros, o para mí más bien, porque mi esposa, ella viene de un departamento totalmente diferente al mío. Yo vengo del valle, donde la comida es muy sazonada, y ella viene de un departamento donde la comida, pues ellos comen muy bien, pero no es como tan sazonada como la mía. Entonces al comienzo comenzamos a chocar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestras culturas son totalmente diferentes. Y ahí es donde el enemigo se aprovecha de esas o fortalezas o debilidades en la persona para él traer otros frentes y poder destruir la unidad o la comunión en el hogar. ¿Sí? Mi esposa le ha tocado aprender cómo a mí me gusta la cocina. Ella hoy en día, para ella es fácil hoy en día cocinar porque a mí me gusta, a la verdad me gusta, de acuerdo al departamento que yo vengo, me gusta así el alimento. Así que, en cierta manera, la mujer sabia va a tener que ir comenzando a ceder en ciertas cosas, ¿cierto? Porque ella lo que está construyendo es su matrimonio, ella está construyendo es su hogar. Por eso la mujer, si uno va al Antiguo Testamento, la mujer se olvidaba totalmente de sus costumbres y tenía que ir a entrar a las costumbres del hombre, ¿sí? Quien iba por la mujer y la llevaba a su casa, a la casa de su padre, ¿era quién? Era la mujer. Era el hombre a la mujer. El hombre era quien llevaba a su esposa, y la esposa tenía que adaptarse a las costumbres, ¿sí? Totalmente del hombre era la mujer. ¿Sí? No la mujer la que tenía que llevar a su esposo a decirle, bueno, aquí usted se me va a someter y usted es el que va a aprender a hacer de acuerdo a mis costumbres, ¿cierto? Aunque hay que ceder, tanto el hombre como la mujer, ¿cierto? Ambos tienen que ceder y aprender, obviamente, de las diferentes culturas. Qué bueno, ¿sí? Aprender. Mi esposa ha ido al valle, yo he ido al departamento de ella en Santander, ¿sí? En ciertas convenciones que me ha tocado ir, y entonces he comido cosas por allá que me gustan, ¿sí? Me gusta como la yuca que cultivan allá, etcétera, ¿cierto? El frito que tienen por allá, ¿sí? Pero cuando vienen otras costumbres, cuando vienen otras cosas, ¿sí? Es donde debemos de comenzar a aceptar. Entonces, recordemos, no podemos negar las dificultades familiares, no podemos ignorar las tristes estadísticas de la realidad familiar, los divorcios, los adolescentes,
liderando pandillas, niñas de 11 años que ya son madres, los altos niveles de violencia intrafamiliar. Entonces, todo lo que hoy en día encontramos, todo lo que hoy en día vemos, todo lo que hoy en día está ocurriendo, está pasando, se debe a qué? A esos enemigos de la familia. La familia tiene demasiados enemigos, hay enemigos en la familia. Entonces, por eso nosotros comenzamos en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, y la palabra dice lo siguiente: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién van a servir. Escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué estaba sucediendo? Estas eran casi las últimas palabras de Josué. Ya el pueblo se encontraba en la tierra prometida, pero Josué había hecho un compromiso con toda su casa, ¿cierto? Con toda su familia, de servirle a quién? Al Señor, de servirle al Señor. Entonces, de servirle al Señor. Y cuando Josué dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor, les dice al pueblo, y ustedes también van a hacer lo mismo, ¿o a quién van a servir? ¿A los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o realmente a quién van a realmente a servir? Si el Dios de los cielos nos trajo a esta tierra de grande bendición, ¿cómo es que vamos a dejar de servirle a Él? ¿Cómo es que nuestra familia van a dejar de servirle a Él? Así que yo y mi casa serviremos. Lo que estaba diciendo Josué es que de aquí en adelante ni el diablo va a venir a tocar mi familia, mis generaciones, para que ellos dejen de servirle a quién? Al Señor. O sea, Josué estaba haciendo un compromiso, un pacto de compromiso de hacer que su familia, ¿cierto?, nunca viniera el enemigo y la venga a destruir. Hay gente que se cansó de luchar por su hogar. Hay gente que se cansó de luchar por ese esposo, por esos hijos, por esa mujer. Hay gente que se cansó. Y sencillamente, ¿por qué se cansó? Se cansó porque quizás nunca ha hecho un compromiso con Dios, ¿cierto? Y es necesario hacer el compromiso. El compromiso de decir, Señor, pase lo que pase, seguiré luchando. Señor, pase lo que pase, el enemigo no me va a desbaratar ni me va a destruir. Hoy nomás hablábamos con una hermana y la hermana decía, pastor, ella es nueva en el Evangelio. Y ella decía, muchas veces me he sentido que no puedo y de repente viene el Señor y ¡pum!, me levanta otra vez. ¿Sí? Siento que como que no puede ir, ¡pum!, otra vez el Señor me levanta. Y dice, y me da unas fuerzas y me levanta y yo sigo otra vez con ganas hacia adelante. Eso es lo que necesita hoy en día el hogar, lo que necesita el hombre, lo que necesita la mujer, para que ese hogar el enemigo no venga y lo acabe y lo destruya. Por eso Josué decía, pero yo y mi casa voy a servir ¿a quién? Al Señor. Pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Nadie más. Mis hijos no le servirán al pecado. Mis hijos no le servirán ¿a quién? Al diablo. Mis hijos no le servirán a la fornicación. Mis hijos no le servirán a las drogas. Mis hijos no le servirán a las pandillas. Mis hijas no le servirán a la prostitución. Mi familia, mi casa y yo vamos a servirle. Porque cuando yo comienzo a determinar que mi casa y yo le serviremos a Jehová, déjeme decirle, es aquella persona que está diciendo, voy a estar despierta, voy a tener los ojos que abiertos para cualquier situación o cualquier ataque del enemigo. Miramos un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Un ejemplo de familia que pasan por crisis y pasan por pruebas. Toda familia tendrá que vivir crisis, toda familia tendrá que vivir pruebas, porque mientras estemos en este cuerpo y estemos en esta tierra, habrán padecimientos. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Y si uno mira en la mente de Dios, y vamos a mirar un ejemplo, porque en la mente de Dios, en la tierra
Dios había, en el pensamiento de Dios, en la mente de Dios, ya había Dios diseñado un matrimonio en esta tierra. Y fue el matrimonio de José y María. ¿Sí? Según el libro de Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19, en la mente de Dios ya estaba el diseño matrimonial. Ya estaba en la mente de Dios José y María. Estaba ya en el pensamiento del Señor. Pero si uno mira por todo lo que ellos pasaron, ¿sí? Realmente esto nos da a entender que los hogares pasarán por crisis y pasarán por pruebas. El hogar que no pase por crisis, pues sencillamente no sé qué puede estar pasando en ese hogar, ¿cierto? Están muertos, no sé, algo tiene que estar pasando. Pero todo hogar tendrá que pasar por pruebas y tendrá que pasar por crisis. Es como cuando una persona se casa. Una persona se casa y dice en la muerte, en la prosperidad, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, ahí estaré, ahí voy a estar, ¿sí? Porque ellos mismos están reconociendo que vendrán momentos de crisis, vendrán momentos difíciles, ¿sí? Todo hogar tendrá que pasar por momentos duros, momentos difíciles. Así que el hogar de José y María enfrentó dificultades, ¿cierto? Y este matrimonio, aunque fue diseñado en el cielo, José pensó abandonar secretamente a María por los celos. Creyó que había sido engañado ¿por quién? Por ella. Por María. ¿Cierto? Pero ella, como era sabio, ella era una mujer sabia, ella callaba. Es que eso es lo que hace una mujer sabia. La mujer sabia no alega, la mujer sabia no discute, la mujer sabia espera en el Señor. La mujer sabia lo que hace es, le deja todo a Dios en las manos. Todo se lo deja a Dios en las manos. Por eso es que yo estoy tan convencido que la que edifica el hogar es la mujer, ¿cierto? La mujer es la que conduce el hogar y eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Y ninguna mujer me puede decir lo contrario porque mire lo que estamos hablando. José le alegaba a María y María, ella callaba. Ella se quedaba totalmente callada. Así que José, aunque pensó abandonar, ella callada, ella ni le alegó, pero es que ¿cómo es que no me vas a creer? Pero ¿cómo es que usted no va a confiar en lo que yo te digo? No, ella no, ella sabía que estaba en las manos de Dios y quien la tenía en esa situación, en ese lío, era el mismo Dios. Así que ella más bien le oraba a Dios y todo el tiempo María, la palabra dice que ella observaba, ella y guardaba sus cosas todas las cosas en su corazón. Todas las cosas, pero no es que las guardaba para ella amargarse, se las guardaba para luego entregárselas aquí. Al Señor. Esperar que con los días Dios iba a dar una respuesta realmente, iba a hacer a su voluntad en esas situaciones. Porque también hay otra parte, que cuando los matrimonios empiezan a tener problemas, lo primero que dicen es, esto no es de Dios. Eso es un enemigo que se mete ahí y a veces no lo entienden y empiezan, no, es que este matrimonio no era de Dios, esta no era la mujer, este no era el hombre, nosotros nos casamos en ser la voluntad de Dios, esto no es de Dios, esto se tiene que acabar y esto se tiene que, porque se enfrentaron a problemas, se enfrentaron a dificultades, entonces lo primero que vino fue, este matrimonio no fue la voluntad de Dios, nunca fue la voluntad del Señor, cuando realmente el matrimonio lo instituyó el Señor. Y hay que tener muy claro porque pues... No, y peor, perdón, amor. Peor porque todo el tiempo pensaron que eso nunca fue de Dios, ¿cierto? O sea, el enemigo trabajó hasta que llegó el punto donde se rebosó la copa y no, es que esto realmente no es de Dios. Entonces, todo el tiempo se estuvo atando atando el matrimonio a la separación, al divorcio, ¿cierto? Al desamor, a la desunión, ¿sí? Todo el tiempo, esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto no es de Dios.
Y cuando uno va a la palabra, uno dice, entonces, ¿dónde está el Dios restaurador que habla la palabra de Dios? ¿Dónde está ese Dios restaurador? Dios en su infinita misericordia, Él estará siempre dispuesto a obrar y a trabajar en cada matrimonio, en cada hogar, en cada familia. Dios estará dispuesto a hacerlo. Ya sea que usted de pronto haya tomado la decisión de casarse, si se casó cuando no eran cristianos, no conocían del Señor, no tenían una madurez, no tenían un conocimiento claro. Bueno, fue que esta unión fue producto de X o Y situación. Pero si lo ponemos en las manos del Señor, seguro que Dios va a sanar, Dios va a restaurar, Dios va a libertar, Dios va a traer un cambio y va a traer una transformación, porque ese es el Dios que nosotros tenemos, que su infinita misericordia, en medio a veces de los errores del hombre, encamina las cosas para bien, para Él glorificarse, para que el mundo entienda que hay un Dios que en medio del caos del hombre, si el hombre le permite obrar, Él va a manifestar su gloria y su poder. Y cuando mirábamos aquí que leías acerca del matrimonio de José y María, de verdad que es un matrimonio que los altibajos que pudieron haber pasado no fueron cualquiera, o sea, los de ellos no se comparan a los de nosotros, realmente ellos vivieron situaciones muy duras y muy difíciles y cualquiera hubiera podido decir, no, es que esto no era de Dios, que ese es uno de los peores errores y eso se lo tiene que sacar de la mente y se lo tiene que sacar del corazón, porque yo cuando en mi madurez de matrimonio tenía problemas, tenía dificultades, bueno, como dice el pastor, por la comida, porque no cocinaba lo mismo que cocinaban en la tierra de él, bueno, y por cosas porque somos dos personas totalmente diferentes. Y siempre que de pronto uno era asaltado por los dardos del enemigo, no, este matrimonio no es de Dios, no, esto debería dejar nada, bueno, en fin, todas las excusas que una puede sacar. Lo primero que a mí me llegaba la palabra, el Espíritu Santo, y me decía, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Él decía, pues sí, Señor, imagínese, tenemos a Dios, tenemos la Biblia, tenemos al Espíritu Santo y no vamos a poder con ellos. Pues no, no es que no se pueda, es que no le permitimos al Señor. Y cuando uno le permite al Señor obrar en nuestras vidas, seguro que usted puede prevalecer contra muchas circunstancias. María guardaba las cosas en su corazón porque ella era sabia. En el libro de Santiago dice la palabra del Señor que hay dos tipos de sabiduría. Está la sabiduría terrenal y está la sabiduría de Dios. La sabiduría terrenal dice la palabra que es contenciosa, es celosa, llena de amargura y es diabólica. Eso es lo que genera. Pero la palabra de Dios dice que la sabiduría de Dios es pura, es pacífica y llena de frutos, dice la palabra del Señor. Lo que había en María era una pureza, lo que había en María era una esperanza en el Señor, lo que había en María es, Señor, si ustedes todo lo que yo estoy viviendo no es para muerte, no es para separarme, no es para y Dios la defendió. Cuando José la fue a dejar, el Señor la defendió, Él la libró, nunca la dejó sola, ahí estuvo el Señor con ella y eso es lo que Dios quiere, que en el caso, pues hablo por las mujeres, en el caso de las mujeres no tengan ese temor, no tener temor de que esto, de que aquello, no, sencillamente hay momentos, hay cosas que usted no las puede cambiar y no las puede transformar en el momento, pero que en medio de eso tiene que tener cuidado porque no hace falta la amiga, la misma mamá, la misma familiar que le diga usted se volvió boba, usted no hace nada, no es que usted se embobó, no es que usted se empendejó, no es que usted quién sabe qué le pasó, no, es que usted sencillamente tiene una palabra, tiene un Dios grande, está usando de sabiduría, quiere edificar el hogar, quiere edificar su casa. Y lo tremendo es que María tenía a quien contarle lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Pero ella le contaba solamente al Señor. Ella tenía a su prima Elizabeth y no le quería comentarle sus problemas sino al Señor. Y ese es uno de los graves problemas hoy en día, ¿cierto? O ese es otro de los grandes frentes que el enemigo utiliza. Cuando usted tiene problemas y va y le comenta a quien no tiene que comentarle, a quien no tiene que hablarle, ¿cierto? Porque más bien no le habla a Dios, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Usted puede sentirse dolorido, dolorida, puede sentirse desesperado, puede sentirse y decir que ya no más, pero una persona llega hasta esa instancia, hasta ese punto, llega hasta allá puede llegar una persona a decir que ya no más, es porque nunca le ha entregado a Dios realmente sus cargas.
María podía decir, ya no más, Señor, ya no más. Ahora, María, si uno mira a María, cuando el Señor le dijo que ella quedaría embarazada, ¿cierto? Y sería por obra y gracia del Espíritu Santo, ella no dijo, pero Señor, usted me metió en tremendo lío. Ella no dijo eso, porque ella sabía en el lío y obviamente en el problema en el que se había metido, porque primero no se había casado todavía, estaba allí comprometida con José, ¿sí? Y llegar a José y encontrarla embarazada, decir, esta con la que me voy a casar y ahora con lo que me sale, no me he casado, no la he tocado y ahora con lo que me sale. María sabía todo lo que se le iba a venir a ella solo por agradar a Dios, solo por honrar a Dios. Y eso es lo que muchas mujeres no entienden, muchas esposas no entienden. Si entendiesen que agradar a Dios es mucho mejor que agradar lo que siente en su corazón o dejarse llevar por lo que siente en su corazón, entonces ténganlo por seguro que los hogares hoy en día serían de grande bendición, ¿cierto? Pero cuando la mujer se deja llevar más por lo que siente, por lo que cree, por el temor, por el miedo, por esto, por aquello, ¿sí? Y no entiende, escúchenme, es que tiene que ser sabia. Ese es un enemigo peligroso, eso de allá del alma, del corazón. Y tremendo, en estos días hablaba con un señor y me decía que se había casado con una mujer de otro país, la conoció por redes y eso es un peligro para que tenga usted mucho cuidado, porque usted no sabe con qué clase de persona se va a casar, ¿sí? Además de eso, que no sabe con quién se va a casar, a lo que se va a enfrentar. Entonces me decía el Señor, ella me pega, ella no se quiere levantar de la cama, ella mantiene encerrada, me dice que si ya está el desayuno, que si ya está el almuerzo, ¿cierto? Me dice que él no puede hacer nada porque ella está como una leona ahí encima, ¿sí? Casi que lo tiene así, me decía, me tiene ahí, que yo no puedo hacer nada porque donde haga un paso en falso me meto en problemas. Y entonces me decía, lleva 4 años y ahorita en medio de este encierro como que la pudo descubrir realmente lo que tiene en casa. Y entonces me dice esta persona, me habla de todo lo que ha estado viviendo, ha estado pasando. Pero esa no es una mujer sabia, ¿sí? Ahora el que está siendo un poco sabio, pero ya se le agotó la paciencia, es él. Y la palabra dice que es la mujer la que edifica su casa, ¿sí? La mujer es la que edifica su casa. Así que mujeres han sido llamadas a ser sabias, porque ustedes a través de la sabiduría podrán detectar todos esos enemigos de tu casa, de tu familia. Y ténganlo por seguro que el enemigo no podrá entrar, el enemigo no podrá entrometerse, el enemigo no podrá destruir tu casa, porque es lo que dice el libro de Proverbios capítulo 31. ¿Sí? Antes su esposo hasta se queda dormido. Él está durmiendo allá en la cama mientras ella está pendiente y analizando, bueno, ¿y mañana qué? ¿Y ahora qué? ¿Y cómo? ¿Y esto? ¿Y aquello? ¿Y lo otro? Eso es lo que dice el libro de Proverbios, ¿sí? Porque ella anda en función de que su casa, de que su hogar funcione. Y eso es lo que dice el libro de Proverbios. Yo no me lo estoy inventando y no le estoy colocando una carga a usted, algo difícil que va a decir, no, qué cosa tan dura la que nos está diciendo el pastor. Pero déjeme decirle que eso es lo que dice el libro de Proverbios. Léase el libro de Proverbios, va a encontrar que mientras el esposo está durmiendo, ya está haciendo hasta cuentas, está organizando todo y hace una cantidad de cosas. Es lo que dice la palabra. Así que no estoy siendo machista. Perdóneme no sé si se siente usted que la estoy ofendiendo, pero no lo estoy haciendo. Y es lo que vemos de María, que María más bien se calla y ocurre que ella le oró a Dios. Y Dios mismo se encargó, ella no hizo ningún tipo de esfuerzo. ¿Qué hizo Dios? Se encargó de José. Lo cogió en la noche y venga para acá, ¿cierto? Y Dios le habló en sueño,
¿cierto? Y le habló, y entonces él tuvo que agachar la cabeza y decirle, María, perdóname. Porque el hombre espiritual inmediatamente entiende la esposa, ¿sí? El hombre espiritual inmediatamente comprende lo que está sucediendo. Aunque Dios también muchas veces nos deja sin que nosotros podamos entender, ¿sí? Solo para que ese hombre busque más de Dios, como lo tuvo que hacer José, para luego poder, ¿cierto?, estar en el mismo nivel con su esposa. Ahora, Dios podía aparecérselo a los dos a la vez y hablarle a los dos al mismo tiempo. Pero ¿por qué Dios le habla a María y luego Dios genera un problema entre ellos? ¿Cierto? Permite que haya una situación entre ellos. Porque Dios también trata con cada uno de una forma diferente. ¿Sí? Y Dios también quiere que cada uno crezcamos de una forma diferente. Tanto la mujer como el hombre debemos de crecer. ¿Sí? No es solamente, porque Dios muchas veces le habló a Abraham estando Sara, ¿cierto? Se le apareció el ángel estando Sara, pero en este caso no, sino que fue individual, ¿cierto? Dios le habló primero a María y luego le habló a José. A José. No le habló primero a José. No, José, y no le habló. voy a usar a su esposa, sí. a su esposa ya, porque el noviazgo en ese entonces ya era como si fuera prácticamente un matrimonio, solamente que era sin consumar. Pero Dios no se dirigió allá, y es que Dios la defendió a María porque María realmente estaba haciendo la voluntad de Dios. María estaba haciendo la voluntad del Padre, estaba llevando al Hijo en su vientre. Y eso es lo que puede, perdón, siga. Cuando nosotros nos encargamos de llevar la palabra en nuestro corazón, de honrar al Señor, de honrar a su palabra, Él se encargará de pelear por nosotros. Pero entonces ahí es donde la mujer tiene que entender que Dios y puede tener un trato personal con el hombre, claro, ¿cierto? Pero entonces la mujer dice, no, es que yo no me voy a dejar, y entonces ella alega con un necio. La mujer sabia comienza a alegar con un necio, ¿cierto? Y ese es el problema es eso. Entonces, que ella tiene un trato con Dios y que Dios también puede tener un trato personal con el hombre, como lo hizo con José. Así que, mujeres, no peleen con un necio, más bien dejen que Dios sea el que le hable, el que le diga, el que le muestre, el que le revele, pero no sea usted la que trate de cambiar a su esposo. Nunca vas a cambiar a tu esposo, nunca. María, yo me imagino, María lo único que encontró algo a José. Lo único que él encontró fue una barriga, eso fue. Sí, y de ahí en adelante se formaron. ¿Ella qué explicación le iba a dar? Si ese hombre no iba a entender. Tremendo, ¿no? Porque así hay cosas. Dios mismo tenía que hablarle a José. Seguro que si María le habla a José, José no entiende. No entiende. José estaba más, ahí donde uno ve la palabra José estaba más temeroso de la ley que había en ese entonces y de todo lo que se le avecinaba, más que estar atento a la palabra. Aquí la que estábamos viendo que estaba siendo entendida la palabra era María. Por eso ella supo llevar las cosas, sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios y Dios mismo se encargó de obrar en él. Entonces es no tener temor, no piense, muchas mujeres dirán, pero es que yo llevo años y no cambia la situación. Esos años pueden ser porque sencillamente no ha podido guardar su corazón de los enojos, de amarguras, de andar en sus fuerzas, o esos años sencillamente pudieron haber pasado porque usted estaba sin el Señor. No caminaba con Dios, no tenías al Espíritu Santo, no andaba en la sanidad del Señor, en la restauración del Señor. Pero le recuerdo la palabra como Jesús un día le dijo a Pedro. Pedro le dice, Señor, toda la noche he trabajado y no ha pasado nada. Así les pasa muchas veces a las mujeres y bueno, también al hombre también ha luchado de una manera u otra en sus fuerzas y no ha podido y pueden decir, Señor, yo ya he hecho bastante, mire, ya hice esto, aquello y nada funcionó. Pero le digo como Jesús le dijo a Pedro, mujer, actúa de acuerdo a mi palabra, cree a mi palabra, echa la red, lanza la palabra, guarda la palabra en su corazón, actúa conforme a la palabra del Señor, que verás un milagro grande
en su vida, en su hogar y en toda su familia. Bueno, seguiremos con este tema acerca de los enemigos de la familia. Son frentes que estamos descubriendo, son frentes que usted está conociendo. Y bueno, damos la gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias al Rey por su palabra y que cada día nos ayude a entender y a comprender lo que nosotros como hombres, como esposos debemos de hacer, y obviamente y Dios también le dé entendimiento a las mujeres para que puedan tomar el papel que ellas, a las cuales Dios les ha asignado. Amén. Padre, te damos muchas gracias. Señor Dios Todopoderoso, te bendecimos, te engrandecemos. Precioso, amado mío, muchas gracias, Redentor nuestro. Gracias, precioso, por tu palabra, porque hoy nos hablas, nos enseñas, nos dices, Señor, lo que debemos de hacer y cómo tenemos que hacerlo. Bendigo la vida de cada uno allá, aquellos que están en casa, les bendigo. Declaro sobre ellos triunfo, conquista, declaro sobre ellos, Señor, hogares restaurados, hogares bendecidos, hogares restituidos, hogares fuertes, Señor, vigorosos para tu gloria. En el nombre de Jesús, declaramos que ningún hogar el enemigo lo podrá destruir. Amén. Señor, porque sabemos que, como dice tu palabra, Señor, que lo que unió Dios no lo puede separar el hombre. Padre, bendigo los hogares para tu gloria. Amén y amén. Bueno, damos gloria a Dios. Gracias, amor, por este tiempo que estuvimos aquí los dos. Le damos gracias al Señor en este momento. También le bendecimos a usted, querido amigo y amiga, que nos ve, que está allí siempre pegaditos de esta transmisión. También les invitamos para que compartan, y nos pueden buscar también a nuestro canal YouTube. Recuerde, Pastor Rafael Mayolo, ya no es Palabra Viva, sino Pastor Rafael Mayolo, donde usted nos puede encontrar allí en YouTube. Y suscríbase, le invitamos para que se suscriba, por favor. Dios les bendiga, un abrazo, bendiciones a todos. Dios les bendiga.